Ranmafic no sube vídeos por una semana, los que ven sus vídeos. Hola, ¿cómo están, gente? Sé que descuide un poco el canal, pero ya he vuelto. Les traigo el capítulo 11 y 12 del fanfic Los problemas del cerdo de Ranma, los dejo con el fic. Las fibras del corazón de Ryoga pasaron de doler a enfurecerse. El niño con colmillos cargó contra la amazona de cabello púrpura, listo para desatar sus puños peludos sobre la guerrera amazona. Los ojos de Ranme se agrandaron al saber que iba a tener que detener a Ryoga. Champú se echó hacia atrás y preparó su postura mientras Ryoga se acercaba más y más. Eso fue hasta que apareció una nube de humo y salió disparado un bastón, chocando contra el pecho de Ryoga y manteniendo a raya al chico furioso. Le tomó un momento a Ryoga darse cuenta de que Keloun lo había detenido por completo. Su brazo por sí solo fue lo suficientemente fuerte como para retenerlo. Había algo seriamente extraño en esta mujer. Te quedarás atrás si sabes lo que es mejor, chico, declaró Keloun, entrecerrando los ojos en dirección a Ranme. Esto es exactamente lo que ella había predicho que sucedería, pero tenía que admitir que el potencial de Ranme era inmenso en comparación con Muso Champú. Arr. Ryoga continuó gruñendo y se dio la vuelta, saltando del tronco mientras se aseguraba de que nadie pudiera ver la expresión de dolor en su rostro. Espera. Ryo. Ranme llamó, estirando su mano hacia él. Me voy a casa. Ryoga gritó, los celos en el tono eran obvios en este punto. Keloun apuntó con su bastón al árbitro y habló sin mirar a la confundida chica china. Todo lo que ella dijo no tenía absolutamente ningún sentido para Ranme, pero la multitud permaneció en silencio y comenzó a disolverse. Obviamente, algo les debe haber dicho Keloun. ¿Qué? Ranme no estaba seguro. Oye, eres esa vieja bruja que me ayudó, comentó Ranme, luego se hundió en ella. Probablemente estaba en problemas. Lentamente se alejó de la anciana. Aprende modales, comentó y luego se giró hacia Champú, hablándole en su lengua materna. La chica de cabello púrpura miró fijamente a Ranme antes de voltear su cabeza, haciendo pucheros, luego saltó del tronco y desapareció, planeando preparar su plan de venganza. De ninguna manera permitiría que algunas mujeres forasteras la derrotaran. Keloun suspiró y bajó la cabeza. Esta no iba a ser una explicación fácil. Tú, dijo, haciendo contacto visual con la chica pelirroja, quien parecía estar observando la interacción de Keloun y Champú todo el tiempo y esperando que Champú la atacara. Sí, preguntó Ranme. Acabas de invocar la ira de una mujer amazona, dijo Keloun, causando que Ranme se detuviera y parpadeara. ¿Por qué? Es solo un partido. Ranme exclamó, lanzando sus brazos con frustración. Keloun negó con la cabeza. Nosotras, las guerreras amazonas, somos una raza orgullosa que hará cualquier cosa para mantener nuestra posición, y lo que acaba de darte no fue un beso de interés, sino un beso de muerte. Ranme parpadeó y trató de quitarle el beso de la mejilla, pensando que quizás Champú tenía veneno en sus labios o algo así. Con todo lo que había visto en este pueblo, un beso envenenado parecía un truco menor de ellos. No como ese niño, aclaró Keloun. Un beso de muerte en este pueblo es una promesa de acabar con la vida de otra mujer. El rostro de Ranme se suavizó y puso sus manos en sus caderas. Bien. Porque no soy una chica, proclamó, levantando la mano y presionando su golpe contra su pecho. Soy un chico. Entonces ella tiene que casarse contigo, muchacho, dijo Keloun. ¿Qué dices ahora? Ranme preguntó, con la boca abierta mientras uno de sus dientes sobresalía de su boca. Entonces su ojo izquierdo comenzó a temblar. La sola idea de casarse con esa chica engreída le provocó escalofríos en la espalda. Aunque no todos esos escalofríos eran negativos, y eso la asustó. ¡No! No está pasando, gritó, cruzando los brazos en forma de X y sacudiendo la cabeza violentamente. Tienes algunas opciones, chico. La primera es que simplemente le revelas que en realidad eres un hombre y terminas casándote con ella. La segunda es seguir siendo una mujer y hacer que ella te busque constantemente y trate de matarte, o si tienes suerte,
Alguien pelea y te derrota en su honor o él la derrota a ella, dijo Kelo-un, observando la expresión de Ranme. Ranme gimió y colocó su mano sobre su cabeza. Esto no tenía ningún sentido para ella. Esa chica, Champú, debe haber golpeado a un montón de otras mujeres y no se acercaron a ella y le dieron un beso de muerte. Aunque solo podía aplicarse a los forasteros, esta tribu era demasiado confusa para que Ranme la entendiera. Solo toma tu premio. Lo permitiré esta vez, pero tendrás que tomar una decisión pronto, yerno. Dijo la anciana antes de desaparecer en una bocanada de humo. Después de que Kelo-un desapareció, Ranme escuchó a alguien llamándolo y notó que eran algunas mujeres sosteniendo un carro lleno con el premio de la fiesta. Obviamente, Kelo-un debe haberlo hecho para que Ranme pudiera llevarse a casa las ganancias. Desafortunadamente, eso significaba que tendría que llevar el carro de regreso a casa y luego descargarlo en su casa. Caray. Ranme gimió, saltando por el tronco y preparándose para el largo viaje a casa. Champú. El Necoaten era más que un restaurante, era un hogar. Una casa de 2 pisos de altura, con un panda como logo. La entrada principal del Necoaten estaba abierta cuando Mus estaba parado afuera, deslizando mientras usaba un delantal blanco sobre su kimono blanco de manga larga. Fue entonces cuando notó a alguien en la distancia, caminando hacia el Necoaten. Murmuró, antes de llegar a su cara y quitarse las gafas de gran tamaño y limpiarlas con el aliento. Champú. La chica de cabello púrpura sostuvo sus brazos a los costados, sus armas apretadas con fuerza en cada mano. Un aura de frustración rodeaba su habitual aura alegre que normalmente traía después de haber ganado el concurso. Mus ciertamente notó la diferencia con ella esta vez. No puedes estar aquí tan temprano, Champú, dijo Mus, tirando de su manga hacia atrás y mirando su reloj. No tenía sentido para él, por lo general, cuando ganaba, tenía que terminar su banquete y luego regresar al Necoaten para descansar. ¿Por qué hablas en japonés?, preguntó Champú, mirándolo. Te lo dije, es porque ese viejo saco de jefe me lo dijo, dijo Mus, ya que Kelo-un le ofreció un poco más de dinero si además le enseñaba japonés a Champú. Champú puso los ojos en blanco y supo que tendría que hablar con él en japonés. Champú de vuelta porque la estúpida pelirroja golpeó a Champú, ahora Champú usa el beso de la muerte, afirmó, su rostro tan serio como en el momento en que lo hizo. Volví. ¿Qué? Mus gritó, parándose derecho. ¿Quieres que me ocupe de ella?, preguntó, tomando una posición de batalla. ¿Eres estúpido?, preguntó, entrecerrando los ojos mientras le decía a Mus que, ¿hablas en serio, rostro? La muerte de Champú. No la de Mus, después de dar su pequeño discurso, pasó junto a Mus y entró en el Necoaten. Ranme. En su camino de regreso, Ranme tuvo que usar su fuerza para devolver el carrito. No fue tan simple como pensó que sería y le tomó al menos 20 minutos caminar de regreso desde el pueblo hasta su casa. Y Ranme apenas había logrado salir de la ciudad ahora, lo que le tomó al menos 5 minutos en total hacerlo. Esto no es tan fácil, comentó Ranme, tomando un respiro. Lo siento, dijo Ryoga, saliendo de detrás de uno de los árboles. Ranme sacudió su cabeza en dirección a Ryoga, un ceño desagradable en su rostro. Aunque hizo una pausa cuando vio lo arrepentido que parecía Ryoga, cerró los ojos y sacudió la cabeza. No, solo ayúdame a llevar esto a casa, de acuerdo. Ryoga asintió con la cabeza una vez y corrió hacia Ranme, tomando una de las cuerdas que Ranme estaba usando para tirar del carro. Los dos tiraron de la cosa con mucha más facilidad que si uno solo fuera a tirar de ella. Aunque eso no había eliminado este sentimiento incómodo entre los dos, ya que Ryoga estaba causando esos sentimientos incómodos. Cada vez que Ranme miraba a Ryoga, ella notaba que él se veía como si estuviera asustado por ella. Ahora llevaban más de 10 minutos tirando del carro y sabían que pronto llegarían a casa. Los chirridos y gemidos que hacía el carrito ayudaron a distraer a Ranme del evidente interés de Ryoga en ella. Ella solo lo dejaba mirarla porque sentía que tal vez Ryoga había esperado lo suficiente para verla en su estado actual. Vamos, Saotome, solo deja que te miren, no es tan malo como lo que solía hacer, pensó Ranme. Ranme.
dijo Ryoga suavemente, mirando hacia abajo mientras un sonrojo se formaba en su rostro. Preguntó ella, mirando hacia él. ¿Qué significa preocuparse por alguien, más que por los demás? Preguntó Ryoga en un tono tan suave y tímido como su rostro. Los ojos de Ranme se abrieron como platos y ella sintió que tal vez no podría mirarlo ahora. Solo había una explicación. Ryoga estaba empezando a descubrir sentimientos más profundos que los que Ranme le había enseñado. Debería haberse esperado, pero Ranme sintió que si Ryoga pasara tiempo con ella como hombre, simplemente aceptaría a Ranme como un hermano y siempre estaría ahí para él, pero parece que eso no detuvo el colmillo. Los sentimientos del niño dentado. ¿Quién te importa más? Ranme preguntó, sonrojándose con una expresión nerviosa en su rostro. Estaba bastante segura de que sabía de quién estaba hablando Ryoga. No puedo decir. Respondió Ryoga, esperando que Ranme aún le diera una respuesta. Bueno, tienes que. Se detuvo para ordenar sus pensamientos, son como hermanos o hermanas. Respondió Ranme, volteándose hacia Ryoga y esperando que eso lo confundiera lo suficiente como para detener esos pensamientos extraños que Ryoga estaba teniendo. Ryoga no estaba seguro de qué hacer con lo que dijo Ranme. Sabía que era familia y que era muy importante para él. Aunque su corazón nunca latía con fuerza en su pecho cuando pensaba en Nodoka o Genma. Solo enloquecía cuando sus pensamientos se asociaban con Ranme. Tengo que hacerle saber, ¿por qué es esto tan difícil? Ryoga pensó, entrecerrando los ojos. ¿Qué pasa cuando siento que me duele el corazón?, demandó Ryoga, mirando a los ojos al pelirrojo. Ranme inclinó su cabeza hacia atrás y apretó sus labios, sintiendo su corazón acelerarse. Ese es por qué, Apartó la mirada y miró al suelo. Dime. Tengo que saber. Tengo que saber por qué me duele el corazón cuando estoy cerca de ti, Ranme. Ryoga exclamó, soltando su cuerda y deteniéndose frente a la confundida chica, luego tomando su muñeca en su mano. Los ojos color jade de Ryoga encontraron los ojos azules de Ranme y se miraron el uno al otro. La atmósfera para este momento no podría haber sido más perfecta. Un suave viento balanceaba su cabello muy levemente, dándoles a ambos un aspecto dramático. Dime por qué eres tan importante para mí. Rogó Ryoga, su rostro se volvió mucho más tímido y lleno de preocupación. Ranme tragó saliva y entrecerró los ojos, no estaba segura de qué decirle. Ni siquiera estaba segura de por qué querría decírselo. No tenía ningún sentido para ella. Es por eso que no me gusta esta estúpida maldición. Pensó Ranme. Sé por qué. Ranme trató de responder. ¿Por qué? Ryoga se preguntó. ¿Por qué tú? Hola. Gritó Champú, lanzándose desde un árbol y aterrizando entre los dos artistas marciales. Afortunadamente, los dos tenían sentidos lo suficientemente agudos como para escuchar su grito de batalla y esquivar en el momento exacto. Ranme había esquivado y rodado fuera del camino. ¿Qué te pasa? Exigió Ranme. Ryoga había saltado fuera de peligro y estaba a solo 3 metros de su precioso Ranme. Fue entonces cuando notó que era esa chica, la que había besado a Ranme. Tú. Gruñó Ryoga. Tienes algo de valor siguiéndome. Ranme gritó, y tú también fueras numerado, dijo, mencionando la presencia de Ryoga. No hay problema, es débil. Gritó Champú. Ella no tiene que preocuparse por ser superada en número. Mus gritó, aterrizando no muy lejos del pelipúrpura. Los ojos de los dos se abrieron cuando se encontraron con el chico con mangas extremadamente largas. Ranme pudo decir fácilmente de qué tipo de habilidades era capaz Mus ya que Genma le había enseñado cómo detectarlas. También fue conveniente que Genma viera su estilo de combate una vez cuando alguien se negó a darle una propina y luego decirle a Ranme al respecto. Eres ese maestro de las armas ocultas que me contó Paps, dijo Ranme, ahora realmente asustado de que esta batalla se pusiera fea. Ryoga no era lo suficientemente hábil para lidiar con estos dos luchadores. Ranme giró rápidamente su cabeza en dirección a Ryoga e ideó un plan brillante.
Correr. Ranme gritó, mirando cómo Ryoga parpadeó en respuesta a la orden de Ranme. Pepero, discutió Ryoga. Basta de hablar. Vamos. Ranme gritó, corriendo hacia el chico con colmillos y agarrando su cabeza. Champú estaba lista para pelear con Ranme y Ryoga, pero tenía que admitir que obtener ayuda de Mus probablemente sería algo deshonroso para ella. Eso ya no era un factor una vez que Ranme intentó escapar de su batalla. Mus estúpida. Champú exclamó, vete a casa, ordenó, persiguiéndola. Mus apretó los dientes pero ignoró la orden, sin Champú. Te amo demasiado como para dejarte hacer esto por tu cuenta, exclamó, corriendo detrás de la niña amazona. Ranme elige correr en el bosque, desviándose del camino a casa. El bosque podría proporcionarles cobertura de las armas de Mus y también podría ser usado para su beneficio si tuvieran confrontaciones frontales. El sonrojo de Ryoga se negaba a dejar su rostro mientras Ranme sostenía su mano, pero algo lo molestaba profundamente. ¿Por qué estamos corriendo?, preguntó Ryoga. ¿Por qué? No tenemos ninguna oportunidad contra la dosis 2. Ranme respondió, somos buenos pero no lo suficientemente buenos para esos dos. Ryoga aceleró el paso, ahora corriendo junto a Ranme. Pero la venciste antes, así que, ¿por qué estamos corriendo? Ranme miró hacia un lado por un segundo antes de sentirse incómodo y aclararse la garganta. Un rubor avergonzado cruzó sus facciones. Tuve un poco de suerte en el torneo. Ryoga tardó un segundo en darse cuenta de que Ranme derrotó a Champú por pura suerte. Maldita sea, gritó Ryoga, apretando los dientes. No tenía idea de que pretendía hacer Champú con Ranme una vez que la derrotara esta vez. Si Champú tratara de acabar con Ranme, el mundo de Ryoga terminaría. Champú y Mus. Champú miró por encima del hombro y vio que Mus estaba desobedeciendo sus órdenes. No era exactamente nuevo para él hacer eso, pero ciertamente era irritante que se entrometiera en sus asuntos. Ella apretó los dientes y sacudió la cabeza en su dirección. Puedes venir pero no conseguir pelirroja. Llévate a su estúpido novio. Mus asintió con la cabeza, aunque no pudo ayudarla con Ranme. Eso todavía significaba que él podía ayudarla de alguna forma. Gracias, Champú. Champú puso los ojos en blanco, al menos no se metería con su presa. Ranme y Ryoga. Los ojos de Ranme se agrandaron cuando escuchó el grito de juguete desde la distancia, pero lo que realmente la tomó con la guardia baja fue el hecho de que Champú se había referido a Ryoga como su novio. La ceja de Ryoga se elevó. ¿Qué es un novio? Ranme apretó los dientes. Ahora no es el momento para eso. Ryoga asintió con la cabeza pero sintió que tal vez preguntaría más tarde, si de hecho había un más tarde para ser tenido. Los ojos de Ryoga se abrieron cuando se dio cuenta de algo, sabía dónde estaban. ¿Qué podría estar planeando Ranme? ¿O podría ser esto una mera coincidencia? Fue entonces cuando los dos llegaron al final de lo que parecía ser un acantilado. Ranme sabía que podía ir más allá y miró por encima del hombro para ver si Champú y Mouse todavía los habían estado siguiendo. El susurro de las hojas y los sonidos de ramitas rotas le dijeron que sí. Lentamente, Champú salió de las sombras de los árboles, con una sonrisa de confianza cruzando su rostro. Es el final de la línea, no. Me atrevería a decir que tienes razón, mi amor. Dijo Mus, también emergiendo de las sombras, sus lentes reflejando la luz del día, dándole un brillo, similar a la forma en que brillarían las gafas de Genma. No me está llamando amor, comentó Champú. Mus hizo un puchero muy leve y desvió la mirada de ella. Bueno, todavía vamos a derribarte a ti y a tu pequeño novio. Mus anunció. Ranme puso los ojos en blanco. Mira, él no es mi novio. Ryoga aún no tenía idea de lo que estaba hablando Champú. ¿Por qué era importante si Ryoga era un chico y amigo de Ranme? ¿Podría tener algún otro tipo de significado? Tuvo muy poco tiempo para contemplarlo mientras Champú revelaba sus armas. No importa, no vives lo suficiente para tener novio, dijo Champú. Mus se rió entre dientes, inclinando la cabeza hacia abajo. Siempre eres tan lindo cuando estás amenazando con acabar con la vida de alguien,
pensó Mouse. Ranme apretó los dientes y apretó la mano de Ryoga. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo la mano de Ryoga desde que comenzaron a correr. La chica pelirroja soltó su mano y esperó que Ryoga no se hubiera dado cuenta. Afortunadamente para ella, en el momento en que Champú afirmó que iba a acabar con la vida de Ranme, Ryoga se había puesto a la defensiva. «¡Demonios! ¡Vas a atrapar a Ranme!», exclamó Ryoga. Fue entonces cuando Ranme intentó algo, tomó una postura defensiva y susurró entre dientes: «Siga mi ejemplo». Ryoga disparó su cabeza en su dirección y reprimió su necesidad de matar a Champú, por lo que se atrevió a decir: «Está bien». Susurró de vuelta, asintiendo con la cabeza. Fue entonces cuando tanto Champú como Mus saltaron hacia los dos. «La planificación no te hace bien». Ranme cayó sobre su espalda, Ryoga la siguió rápidamente. Fue entonces cuando Ranme adelantó los pies y apuntó al momento preciso en que el estómago de Champú estaría dentro del alcance. Entonces la pelirroja lanzó a Champú por el precipicio. Ryoga copió a la chica de la cola de cerdo y también envió al maestro de armas ocultas por el acantilado. Tanto Ranme como Ryoga yacían en sus posiciones antes de volverse el uno al otro, con miradas angustiadas en sus rostros. «No pensé que eso realmente funcionaría», comentó Ranme. «Yo tampoco», respondió Ryoga. Ranme y Ryoga regresaron a casa sin incidentes e incluso lograron regresar a casa con el carrito que habían obtenido de la victoria de Ranme sobre la amazona de cabello púrpura. Aunque cuando llegaron a casa, esa fue una historia completamente diferente. Genma y Nodoka. Genma caminó desde el interior de la casa y salió al porche delantero, notando que su querida esposa Nodoka todavía había estado esperando a Ranme y Ryoga. «Mira, Nodoka querida. Sé que te preocupas por esos dos, pero tienen mi entrenamiento para ayudarlos en cualquier situación». Nodoka suspiró y miró por encima del hombro. «Lo sé, querida, lo sé, pero una madre no puede evitar esperar que sus hijos estén bien». «¿Te refieres a Ranme?», dijo Genma, ganándose una mirada de odio de Nodoka, haciéndolo sudar un poco. «¿Y Ryoga?». Fue entonces cuando Genma se paró detrás de ella y colocó su mano sobre su hombro. «No se han ido por mucho tiempo, querida». «¡Ey!», Ranme gritó, mientras tiraba del carro junto con Ryoga. Los ojos de Nodoka se agrandaron cuando aterrizaron en el enorme carrito de comida que Ryoga y Ranme habían estado tirando. «Ranme, ¿de dónde conseguiste todo eso?». Ranme le dio a su madre una gran sonrisa: «Lo gané». Los anteojos de Genma brillaron mientras la baba caía de un lado de su boca. «Bien hecho, chico», exclamó Genma corriendo hacia el carro y agarrando todo lo que podía. Ryoga vio cómo Nodoka corría hacia él y Ranme antes de darles un cálido abrazo. «Estoy tan contenta de que nada les haya pasado a ustedes dos», suspiró. «Ah, vamos Ma, no tienes que preocuparte por nosotros», Ranme dijo torpemente mientras Nodoka los abrazaba a ella y a Ryoga. Ryoga sabía que Ranme estaba escondiendo el hecho de que habían peleado con esas otras dos personas de antes. Tal vez no quería preocuparlos y tenía que admitir que Nodoka ya parecía lo suficientemente asustada por el hecho de que habían tardado un poco más de lo habitual en volver. «Seré capaz de hacer una gran cena con todo esto», sonrió Nodoka mientras se alejaba. Ryoga sonrió suavemente y decidió relajarse por el resto del día. Manantiales de Jusenkyo. Una gata de pelo púrpura asomó la cabeza desde un manantial y jadeó por aire, tratando de salir nadando del manantial en el que se había caído. Estaba confundida y no entendía por qué no podía pedir ayuda o decir cualquier otra cosa además de «miau». Buscando frenéticamente a su alrededor, vio un pato cerca, inclinando la cabeza hacia un lado mientras extendía su pico hacia el felino que lloraba. La felina hundió desesperadamente sus garras en su cuello, tirando de sí misma. Lamentablemente, cuando había perforado la piel emplumada del pato, él se apartó de ella, tratando de aliviar el dolor de las afiladas garras que lo lastimaban. «¡Cuac! ¡Cuac! ¡Cuac!», gritó, corriendo en círculos. «Raur». Ranme y Ryoga, al día siguiente. Ranme miró el cielo de la mañana y se cruzó de brazos, apoyándose en las vigas de soporte del porche.
No había tenido tiempo de volver a cambiar a su forma masculina y su padre tenía más trabajo que hacer. No la molestaba en absoluto, quería convertirse en una mejor artista marcial, pero sus circunstancias dificultaban las cosas. Había estado tan absorta en sus pensamientos que no había notado que Ryoga venía detrás de ella, con una mirada perpleja en su rostro. Ryoga se quedó sin aliento mientras miraba a la chica pelirroja. Había algo en el escenario en el que ella estaba que lo cautivaba. Respiró hondo e ignoró los sentimientos confusos que pasaban por su cabeza. «Oye, Ranme», dijo Ryoga, de pie junto a ella. «Oye». Ranme dijo, sin mirarlo mientras ella lo saludaba con la mano perezosamente. «¿Puedo preguntarte algo?», preguntó Ryoga. «HM». Ranme se preguntó, ahora mirándolo fijamente a los ojos. «¿Soy tu novio?», Ryoga preguntó. Ranme hizo una pausa antes de suspirar y sacudir la cabeza. «No, no lo harás». Ryoga parpadeó y se encontró mirando hacia abajo. Incluso el colmillo que sobresalía de un lado de su boca retrataba sus sentimientos de tristeza. «Oh, así que no soy tu amigo». Ranme recordó que ella nunca le explicó las relaciones a Ryoga. «No. Eres mi amigo, pero no mi novio». «Entonces, ¿no soy un chico?», preguntó Ryoga, confundido. Mira, un novio es alguien que te gusta más que un amigo y un chico no puede tener novio». Ranme explicó, esperando que ella no tuviera que explicar más de lo que ya había hecho. «¿Por qué un chico no puede tener novio?», preguntó Ryoga. «Porque», hizo una pausa, poniendo su mano en su barbilla. «Porque así es como se hacen las cosas». Ryoga se rascó un lado de la cabeza y miró el césped frente al porche. «Entonces, ¿eso te convierte en mi novia?», preguntó, girándose hacia ella. «¿Qué?», Ranme preguntó, inclinándose hacia atrás mientras tenía la boca abierta, en estado de shock. «No soy una niña». «Pero, ¿acaso no lo estás ahora?», preguntó Ryoga. «Ese sí. Pero no soy una chica de verdad», dijo Ranme, respirando hondo y cerró los ojos. «Así que no puedo ser tu novia». Ryoga se tomó un momento para pensar las cosas. «Ranme, ¿es un novio o una novia alguien que te importa y quieres estar cerca, alguien sin quien no puedes estar?», preguntó Ryoga, sonrojándose un poco, esperando que el concepto de novia o novio explicara los sentimientos que ha estado teniendo por Ranme. Ranme sintió con la cabeza lentamente, preguntándose a dónde iba con esto. «Ese sí, supongo que sí». Ryoga recordó esa vez cuando estaba aprendiendo a hablar por primera vez, esa vez que tomó las manos de Ranme y la llamó por su nombre. La idea de hacer eso ahora hizo que los latidos de su corazón se aceleraran más rápido que nunca. «Ranma, ¿ese serás mi novia?», preguntó, acercándose y tomando sus manos. Ranme se inclinó hacia atrás y encontró sus ojos más abiertos que platos. «¿Qué?». Nodoka jadeó, colocando su mano sobre su boca ya que había visto el final de su discusión. «Ranma». Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta el próximo vídeo.